ser una motivación equivocada y no necesariamente entender qué es misiones. Esta noche, hermanos, me gustaría hablar precisamente sobre el tema, una teología bíblica sobre qué es las misiones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por el privilegio que me das de estar aquí. Gracias por la iglesia de Antioquía, los años que les has dado, tu fidelidad y tu gracia. Gracias por el pastor Víctor y su familia, y gracias por lo que tú sigues haciendo aquí. Pido, Señor, tu bendición en nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, en una definición secular, si aparece ahí, ¿verdad? Mire lo que dice, es un diccionario enciclopédico, Vergara, en el año 1974. Me gustan los libros, así que no busqué en Wikipedia. La palabra misión, ¿qué significa, hermanos? Según esa definición. ¿No está ahí? Ok. Hermano, ¿puedes poner el cursor arriba ahí está, ya cambió. Encargo y poder que se da a una persona para desempeñar algún cometido. Ahora, ¿pueden pensar ustedes en un pasaje bíblico que nos da esa idea de la definición secular? ¿Qué pasaje, hermanos? Mateo 28. Hermana, ¿tú dijiste algo? Mateo 28, ¿alguien más? Otro pasaje que nos da la idea de encargo y poder. Hechos 1:8, vamos allá, por favor, nuestras Biblias. Mire lo que dice Hechos 1:8 en cuanto a cómo es muy cercano a la definición secular de lo que es misión. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis, ¿qué, hermanos? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, hermanos, mire, ahí la definición nos dice encargo y poder. Ahora, el versículo dice, pero recibiréis, ¿qué? Poder. Ahora, hermanos, en el tiempo de la iglesia y del libro de los Hechos, era ese cambio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El Señor, por algunos propósitos, decidió que en la llenura o la venida del Espíritu Santo en las personas se manifestara a través de las lenguas, a través de dones maravillosos, aunque hoy en día, hermanos, nosotros no practicamos nada de eso. El Espíritu Santo, según Corintios, viene cuando usted ha sido, ¿qué? Salvo. Por lo tanto, usted tiene, ¿qué? Espíritu Santo. Y en el caso de la definición, usted tiene poder, ¿verdad? Ahora, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos. Ahora, hermanos, ¿cuál es entonces, dice ahí, el encargo? ¿Cuál es el encargo según Hechos 1:8? Ser testigos. Ahora, ¿qué es un testigo? Una persona que mira algo y cuenta lo que miró. No da su opinión, no dice si fue malo, si fue bueno, solo cuenta lo que sucedió. Ahora, en muchos casos, hermanos, hemos limitado el ser testigos al ir y ganar almas, el predicar el evangelio. Pero, hermanos, usted ha sido testigo de más que solamente la obra de Dios para su salvación, de cómo Dios cambia vidas, cambia matrimonios, cambia familias, cambia hijos. Hermanos, el mandato o el encargo que Cristo está dando a los discípulos es ser testigos. Ahora, hermanos, la palabra misiones en sí no la encontramos en la Biblia. La palabra misiones no la encontramos en la Biblia. Ahora, en lógica, la gente diría, bueno, si no está en la Biblia, entonces no es, ¿qué? Bíblico. Ahora, aunque la palabra misiones como tal no está en la Biblia, la verdad de la obra misionera sí está en la Biblia. De hecho, hay una doctrina básica de la fe cristiana que nos va a diferenciar de testigos de Jehová, de apostólicos, de solo Jesús. ¿Qué doctrina es? Que la palabra no está en la Biblia, pero la verdad sí está en la Biblia. La Trinidad, ¿sí? La palabra Trinidad no está en la Biblia,
pero la verdad acerca de la Trinidad sí está. Es igual, la palabra misiones no está en la Biblia, pero la verdad acerca de eso sí. Ahora, el idioma español evolucionó, si me permiten la expresión, en este caso sí hay evolución, evolucionó del latín. Ahora, la palabra mito era la palabra que se traduciría en español yo envío. Ahora, ¿qué pasaje de la Biblia usted puede pensar con la idea de yo envío? ¿Qué pasaje de la Biblia puede usted pensar con la idea yo envío? ¿Alguien? Vamos a Juan 20, para no hacerlo sufrir, ¿verdad? Juan 20, 21. Juan 20, 21. Dice la Escritura en Juan 20, 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora miren, hermanos, yo no hablo latín, pero ahí está el versículo en latín. ¿Sí lo nota? Ahora, si ve las palabras en rojo, ¿no está ahí? Ahora sí ya. Es que ya me la están moviendo. Se pone mal. Ok, miren, entonces ahí está la palabra mito, es nuestra palabra yo envío, pero también está la palabra misit, y es la conjugación del verbo en el pasado. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, hermanos, ¿de dónde viene nuestra palabra misión en español? Del latín misio, ¿verdad? De ahí viene nuestra palabra. Y entonces, misiones tiene que ver con ser ¿qué? Enviados. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Ahora, a través de 20 años ya, el Señor me ha permitido ser maestro de la clase de misiones en el Instituto Práctico de Benecer y Seminario. Ahora, queriendo ayudar a mis alumnos en poder entender y tener claro qué es misiones, escribí esta teología bíblica sobre misiones. Yo no inventé, no hay nada nuevo debajo del sol. Yo leí unos libros, escuché predicaciones, investigando, yo lo metí en la licuadora, lo licué y salió eso, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿por qué es importante entender qué es misiones? Hay definiciones románticas de misiones y no estoy en desacuerdo con eso. Misiones es el corazón de Dios. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no me dice qué es misiones. ¿Sí me está siguiendo? Misiones es un mandato. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no me dice qué es misiones. Entonces, esto es lo que vamos a ver a través de la Biblia y les invito a leerlo junto conmigo, por favor. Dios aparta y envía a través de la iglesia local a un creyente entregado y capacitado con los dones a una nación, pueblo o etnia del mundo para desarrollar un ministerio específico en un lugar específico, en un tiempo específico, y así cumplir con la gran comisión y traspasar dicha responsabilidad a un creyente de esa localidad con el fin de que Dios sea glorificado. Ahora vamos a desglosar esta definición y vamos a Hechos capítulo 13, el pasaje que leyeron en la lectura previa. Hechos 13, versículo 1, dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había, hermanos? Profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora, hermanos, dice ahí la primera parte: había entonces en la iglesia que estaba
en Antioquía. Nuestra definición o teología dice: Dios aparta y envía a través de la iglesia local. Lo que está pasando en este pasaje, hermanos, es en una iglesia local. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Ahora, hermanos, mire, yo estoy convencido de que Dios usa a la iglesia local para enviar misioneros. Yo enseñé en un instituto bíblico, pero institutos bíblicos no envían misioneros. Nosotros fuimos entrenados para alcanzar grupos étnicos, no alcanzamos el mismo entrenamiento que tuvo el hermano Pascual, pero las agencias misioneras no envían misioneros. Es Dios a través de la iglesia local que va a enviar a los misioneros. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había, hermanos? Profetas y maestros. Ahora, esto no era el puesto de maestro, esto no era el puesto de profeta, sino eran hermanos que tenían los dones de profetas y dones de maestros. Ahora, mira lo que a continuación dice. ¿Quiénes eran estos hombres? Bernabé, y trae toda la descripción ahí, ¿verdad? Bernabé, ¿quién era Bernabé? Era un judío, era hijo de consolación, conoció a Cristo y él procuraba, ¿a quién? A los indeseables. Hermanos, mire, Bernabé era el que discipuló a un tal Saulo de Tarso, de oficio sicario, ¿verdad? También a un tal Juan Marcos, ¿verdad? Allá en el norte le decimos rajones, ¿verdad? A los que se echaban para atrás. Y ese era Bernabé. Y hermanos, tenemos en la iglesia gente así. También después tenemos a Simón, el que se llamaba Níger. En la original va paso por paso, pero allá apareció todo. ¿Qué significa Níger? Significa negro. Muy probablemente, hermanos, Simón era de la parte centro-sur de África. Muy probablemente. Después tenemos también a Lucio de Cirene. Ahora, ¿dónde es Cirene? Bueno, Cirene es el norte de África, a un lado de Egipto, lo que hoy en día sería el país de Libia. Y por último, hermanos, bueno, no por último, tenemos también a Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Ahora, piensa esto: si se había criado junto con Herodes el tetrarca, probablemente, ¿qué condición o situación tenía Manaén? ¿Era un estatus social? ¿Educado? Probablemente con contactos y tal vez dinero. Entonces tenemos a Bernabé, judío, tenemos a Níger, tenemos a Lucio, tenemos a Manaén y por último tenemos a este amigo llamado Saulo de Tarso, un judío, ex fariseo, ciudadano romano, conoció a Jesús. Ahora, hermanos, una cosa que no está ahí en la imagen es que Pablo probablemente, bueno, no probablemente, Pablo era políglota. Por lo menos hablaba inglés, español, no. Hablaba hebreo, griego y licaónico, porque en una ocasión que está en Licaonia, él entiende licaónico y probablemente otros muchos más idiomas. Ahora, hermanos, Dios es el que escoge. No es por quién es más popular, no es quien tiene más habilidades, capacidades, sino Él escoge. Ahora miren la característica de estos hombres. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Ministrando estos, ¿a quién? No dice al pastor, ¿verdad que no? No dice a los hermanos de la iglesia. Ahora, cuando tú estás sirviendo al Señor, ¿quiénes son los recipientes inmediatos de tu servicio? Pues los hermanos. Pero una cosa es yo hacerlo para que la gente me aplauda, me vea, y otra cosa es hacerlo para el Señor. Ahora, hermanos, miren, necesitamos, el campo misionero necesita hombres piadosos. ¿Por qué? Yo creo que todos hemos experimentado situaciones y es muy triste tener liderazgo o enviar personas no piadosos, ¿sí? Y aquí están hombres ministrando al Señor. Ahora, dice ahí, continuando el versículo, dijo el Espíritu Santo. ¿A quién le dijo el Espíritu Santo? A la iglesia. El contexto está en el versículo 1. El Espíritu Santo le habla a la iglesia. ¿Cómo le habló? No nos dice.
No sabemos si fue a través de sueños, visiones, revelaciones, porque sucedían en aquel entonces, a través de uno de los profetas, no sabemos. Pero hoy sí sabemos que Dios no nos habla a través de sueños, visiones ni revelaciones. Si usted tuvo sueños, hermanos, los tacos de carnitas estaban bien pesados, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos habla Dios hoy? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, permíteme sugerir esto, y obviamente eso es una opinión personal. Cuando Dios llama al misionero, no solo llama al misionero, también llama a la iglesia, ¿sí? Ahora, dice que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia. Por lo tanto, vamos a decir que aquí está Panchito, y Panchito dice, Dios me está llamando. ¿Qué tendría que hacer la iglesia, o estar haciendo la iglesia, para poder discernir el llamado de Panchito? Orando, estando en comunión con Dios, de tal manera que todos, cada uno de aquí son creyentes piadosos, y la iglesia puede decir, es cierto, Dios está enviando a Panchito, porque ya no nos va a hablar a través de sueños, ya no nos va a hablar a través de visiones, nos va a hablar a través de ¿qué? De la palabra de Dios, y es a través de la escritura que podremos discernir el llamado de Panchito. Ahora, dijo el Espíritu Santo, apartadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo, estos que ya estaban ministrando. Por cierto, hermanos, un misionero no va a ir a hacer a otra parte del mundo lo que no está haciendo en su propia iglesia local. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Ahora, no significa que yo ya hablo, ¿verdad? Siempre gente me dice, entonces usted ya habla el idioma de allá. Pues hay 200 idiomas y no hablo ninguno de ellos, ¿sí? Tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque nuestra carga de mi esposa y un servidor es llegar a grupos étnicos no alcanzados. Hay todo un proceso para aprender un idioma de cero en un grupo étnico no alcanzado. Entonces, por eso para nosotros es tan importante también tener colaboradores de equipo, porque somos jóvenes para una cosa y no somos tan jóvenes para otra. Ahora, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? Para la obra a que los he llamado. Ahora, aquí es esto, ¿a quién le habló el Espíritu Santo cuando dice los he llamado? ¿A quién se está refiriendo los he llamado? A Bernabé y a Saulo. Ahora, aquí está Panchito, y Panchito dice, ¿saben qué, hermanos? Dios me está llamando y yo me voy a ir aunque ustedes no quieran, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien espiritual Panchito, ¿verdad? ¿Eso está correcto? No. Yo les digo a los jóvenes, miren, hermanos, si medio mundo en tu iglesia no está de acuerdo, algo no está bien. Y no creo que la iglesia sea todos mundanos como para estarte negando el deseo de servir al Señor. Pero por otro lado está la iglesia que le dice a Panchito, Panchito, te vas a ir, pero es que te vas a ir. Hermanos, Dios le llama a la iglesia, pero también Dios tiene que llamar ¿a quién? ¿Sí me está siguiendo? Debe haber un caminar con Dios para poder discernir lo que Dios está haciendo en cuanto a la dirección. Me gusta usar la palabra dirección o llamado, ¿verdad? La dirección que Dios está dando en cuanto a dónde, cómo, cuándo servir al Señor. Ahora, Romanos nos dice, y no vamos a ir ahí por cuestión del tiempo, ¿y cómo predicarán si no fueren qué? Enviados. Ahora, entendiendo que estaba la iglesia en Antioquía, que estaba Bernabé y Saulo, entendiendo este pasaje, entonces llegamos a una conclusión. Para la obra misionera necesitamos uno que es ¿qué? Enviado, y unos que están ¿qué? Enviando. ¿Sí me está siguiendo? Por eso digo, en ese sentido, cuando Dios llama a una persona, Dios también está llamando ¿a quién? A la iglesia, para ser esa fuerza enviadora, ¿verdad? Ahora, continuamos ahí en Efesios 4:11, por favor. Efesios 4:11.
Dice la Escritura en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó. Ahora, ¿quién es Él mismo? Dios, pero ¿qué miembro de la Trinidad? El Señor Jesucristo, porque dice el versículo 8 en el contexto, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién es ese que llevó cautiva la cautividad? El Señor Jesucristo. Él es el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin o con el propósito de ¿qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Y luego aquí va a usar una metáfora, una figura de lenguaje para que entendamos cómo funciona la iglesia. Para la edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Hermanos, mire, no es suficiente que el candidato a ser misionero sea un buen hombre. La pura verdad. No es suficiente que traiga muchas ganas. El candidato a misionero tiene que estar capacitado. Si yo les digo, voy a ir al otro lado del mundo para hacer labor lingüística misionera y no entiendo ni qué es lingüística. ¿Sí me está siguiendo? Entonces por eso es muy importante que cada uno de nosotros, cuando somos salvos, Dios nos da por lo menos un ¿qué, hermanos? Un don. Y déjeme decirle un secreto. Ese va a salir caro, ese secreto. Calentar sillas no es un don. ¿Sí? Todos tienen una función en el cuerpo. Ahora, nuestros dones determinan nuestra función en el cuerpo. Por más que yo diga que soy llamado a ser pastor, si no tengo el don de la enseñanza y el don de la predicación, yo no puedo ser pastor. ¿Sí me está siguiendo? Yo he escuchado pastores que dicen, pues yo no sé enseñar, yo sé predicar, y lo único que está diciendo es, yo sé gritar y ofender. ¿Sí? Eso no es ser pastor. ¿Sí? Hermanos, nuestros dones determinan nuestra función en el cuerpo. La pregunta es, ¿cuáles son sus dones? Ahora, no es que exista el don de misionero, ¿sí? Y ahorita vamos a entender un poco más sobre esto. Ahora, quiero ponerles un ejemplo en cómo un servidor ve al misionero. Si yo quisiera poner este micrófono en el suelo, ¿ustedes creen que yo pudiera usar el pie? Si vieran las patadas que doy, van a decir que sí. Y sí, sí alcanzo hasta ahí. Pero ¿qué va a pasar con el micrófono? Se va a dañar. ¿Pudiera usar la cabeza? También. Pero ahora va a haber dos cosas dañadas: el micrófono y la cabeza. ¿Cuál es la parte del cuerpo que tiene función de agarrar y el alcance? Nuestra mano. Así yo veo a los misioneros. Tienen una función y tienen ¿qué? Alcance. Ahora, no digo que el misionero es uno que planta iglesias. Cuando a veces los misioneros hablamos, y bueno, nuestras metas: ganar almas, plantar iglesias y establecer un instituto bíblico. ¿Sí? Como si fuera tan sencillo, ¿verdad? Ahora, no es todo lo que un misionero hace. Y tan es así que tenemos aquí hermanitas que no van a ser pastoras jamás, esperamos, ¿verdad? Que tienen su función, tienen alcance, pero que no tienen los mismos dones que yo tengo. A lo mejor sí van a predicar mejor que yo, ¿verdad? Pero no les toca hacerlo, ¿sí? Entonces, es importante, hermanos, que entendamos que el misionero debe ser un creyente entregado, pero un creyente ¿qué? Capacitado. Repitan después, digo, junto conmigo, por favor. Dios aparta y envía a través de la iglesia local a un creyente entregado y capacitado con los dones. Ahora, ¿y cuál es el alcance? Bueno, a una nación, pueblo o etnia del mundo. Vamos a Lucas 24:47. Lucas 24:47, por favor. Dice la Escritura: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones, comenzando ¿desde dónde?
Desde Jerusalén. Ahora, hermanos, mire, ¿cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente, porque hay diferencias de opinión, pero aproximadamente, como unas 200 naciones en el mundo. Ahora, cuando la Biblia aquí usa la palabra naciones, no está pensando en un territorio geográfico con límites geopolíticos que llamamos fronteras. La palabra naciones viene del griego etne, esa palabra roja que está ahí se pronuncia etne, de donde viene nuestra palabra etnia. Ahora, ¿cuántas etnias hay en el mundo? Como 8,000 aproximadamente. Ahora, piensa esto. Si usted me pregunta, oiga hermano Isaac, ¿usted piensa que ha llegado el evangelio a cada país del mundo? Yo le voy a decir que sí. Hasta en Corea del Norte hay evangelio. Por abajo del agua, pero hay. Pero si usted me pregunta si en los 8,000 grupos étnicos ha llegado el evangelio, la respuesta es no. La mitad de ellos no tienen ni siquiera un versículo en su propio idioma. El borde de la iglesia no ha llegado hasta donde esos grupos étnicos están. Y el deseo de Dios es que esa gente conozca. Entonces, hermanos, el trabajo todavía es mucho. Y hermanos, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Ahora, en Apocalipsis 5, vemos, ¿verdad? Esa imagen que Juan ve. En la eternidad, los hombres de todo linaje, pueblo, lengua y nación que pusieron su fe en Cristo estarán alabando a Dios, alabando al Cordero. Pero hermanos, todavía falta. Todavía no hay de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y hermanos, necesitamos orar, necesitamos ir, necesitamos dar para que en cada grupo étnico puedan conocer a Cristo. Todos juntos de nuevo, por favor. Dios aparta y envía a través de la iglesia local a un creyente entregado y capacitado con los dones a una nación, pueblo o etnia del mundo. ¿Para qué? Para desarrollar un ministerio específico. Miren, hermanos, ¿la salvación se pierde? No. ¿Los dones se pierden? No. ¿Pero los ministerios cambian? Sí. Yo fui pastor. Después fui estudiante de misiones transculturales. Ahora soy predicador itinerante, o sea, ando visitando iglesias. ¿Los ministerios han cambiado? Sí. Ahora ese hombre que está ahí no es Miguel Hidalgo, ¿verdad? Se llamaba William Carey. Este hombre, ¿verdad? Normalmente tenemos la idea, ¿verdad?, de que él era un predicador, pero hermanos, realmente no. Pablo llevó a cabo ministerios específicos. Por ejemplo, llevó la ofrenda de los hermanos en Jerusalén. Pablo era el Western Union de aquellos entonces, ¿verdad? Desarrolló literatura, predicó, plantó iglesias, confirmó las iglesias. Tenía ministerios ¿qué? Específicos, y no siempre estaba llevando a cabo cada ministerio. Ahora, William Carey, hermanos, fue dirigido a la traducción de la Biblia. Ahora, hermanos, miren, traducir la Biblia a un idioma dicen que puede llevar hasta 30 años. ¿Ustedes creen que William Carey estaba predicando cada domingo si tenía que traducir la Biblia? No. Aún él tradujo los escritos sagrados de los hindúes para ayudarles a entender cosas que estaban haciendo que no deberían de estar haciendo. Él enseñó en un colegio público que se llamaba Fort William en Calcuta y después fundó el Serampore College. Ahora déjenme preguntarles esto. Si un misionero viniera hoy y les dijera, miren, yo voy a estar traduciendo escritos sagrados de la religión pagana al país que voy, y voy a estar trabajando en un colegio público, necesito su apoyo, ¿qué haríamos? La pura verdad. No lo apoyaríamos, ¿sí? Ahora, William Carey tenía ese ministerio. Otro hombre llamado William Ward fue impresor y él añadía finanzas al equipo imprimiendo para el gobierno local. Si viniera un hombre hoy y presentara su ministerio y decir, hermanos, yo voy a ir al campo misionero para llevar una imprenta y ser impresor, ¿a quién apoyaríamos más? Si vinieran dos hombres,
Uno que dice, yo voy a ganar almas, voy a predicar, voy a plantar. Y uno dice, yo llevo una imprentita. Honestamente, aquel, ¿verdad?, más fogoso, siendo bien honestos, ¿sí? Y luego también tenían compañeros llamados Joshua y Hannah Marshman, que fundaron escuelas para niños y niñas. Ahora, ¿cuántas iglesias van a apoyar a una mujer que diga que va a ir a servir en una escuela cristiana en otro país? Hermanos, la obra misionera en México está en pañales. Sí, sí estamos enviando a algunos, pero no tenemos una perspectiva tan amplia como la diversificación de ministerios en el campo misionero. Ahora, hermanos, por eso es importante, ¿verdad?, entender esto. Pero es un ministerio específico. ¿En un qué, hermanos? ¿Está esa del lugar específico? En un lugar específico. Ahora, miren, hermanos, si alguien era experto en dar de lugar en lugar, ¿quién era? El apóstol Pablo, ¿sí? Andaba 3 días acá, 3 semanas allá, 2 años por allá. Ahora, hermanos, si usted me pregunta, hermano, ¿usted se va a quedar allá en Ghana, en Sudán del Sur y allá morir? Si Dios quiere, sí. Pero, hermanos, tenemos que estar dispuestos a que Dios nos mueve de ministerio y de lugar. ¿Sí me está siguiendo? ¿Por qué? Dios puede hacer. Yo iba por 2 años a Ghana. En 6 meses Dios dijo, vente para atrás. ¿Sí? Dios puede hacer lo que Él le place. ¿Sí? Ahora, tenemos un hombre llamado Cameron Townsend. Él fue amigo de Lázaro Cárdenas, el presidente. Cameron Townsend fue uno de los principales lingüistas. Mi hija mayor, ella estudia lingüística en la Universidad de Sonora y hablan de este hombre como un precursor de la lingüística en nuestro país. Él primero estuvo en Guatemala, después en México, en Perú y terminó en los Estados Unidos. Él comenzó un ministerio que se llama el Instituto Lingüístico de Verano o los Traductores Wycliffe. Entonces, hermanos, ¿Dios puede movernos del lugar? Claro que sí. Y es importante que la iglesia mexicana pueda tener esa perspectiva. No, ese misionero, y si se devuelve o si se mueve para otro lado, le cortamos el sostén. Porque, hermanos, realmente Dios puede mover. Imagínese Pablo. No, ese Pablo es puro pata de perro, puro pasear. Hay que cortar el sostenimiento, ¿verdad? ¿Sí? No, pues Dios estaba obrando. Y, hermanos, un ministerio específico, en un lugar específico, ¿en un qué, hermanos? Un tiempo específico. Alguien dirá, ¿por qué escribió tantos específicos? Para que no haya lugar a dudas, ¿sí? Que Dios puede hacer eso. Entonces, hermanos, leemos todos juntos, por favor. Dios aparta y envía a través de la iglesia local a un creyente entregado y capacitado con los dones a una nación, pueblo o etnia del mundo para desarrollar un ministerio específico en un lugar específico, en un tiempo específico y así cumplir con la gran comisión. Mateo 28, ustedes lo conocen, vamos allá por favor. Mateo 28. Muchachos, ¿me ayudarían a pasarme mi botella de agua? Por ahí lo tiene mi esposa. O si tienen uno ustedes, está bien. Ahí viene. Hermanos, el agua es la gasolina del predicador, así que. Mateo 28, 19 y 20. Miren lo que dice la escritura. Por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos verbos en manera de mandato ve usted ahí? ¿Cuántos verbos en forma de mandato ve usted ahí? 2. ¿Cuáles son? Id y haced. Ahora, en nuestro santo español de aquí de México, ¿cómo traduciríamos id y haced? ¿Cómo lo diría usted? Ir, no, ese ya sería el infinitivo, eso es el verbo como tal. Pero ¿cómo traducimos id y haced? Ve y haz. No.
¿Por qué no? Porque imagínate que nada más dijera ve y haz, entonces yo pudiera decir, no me lo dijo a mí, se lo dijo a él. Entonces, eso sería la segunda persona singular. Pero la segunda persona plural, ¿cómo sería? Vayan y hagan discípulos. Ahora, cuando la Biblia fue escrito, en el idioma que fue escrito, solo uno de sus verbos realmente era el mandato. El otro, por estar al lado de su amigo, ¿verdad? Así funciona la gramática en el idioma que fue escrito la Biblia, le daba la fuerza. Por eso está bien traducido, ambos en forma de mandato. Pero realmente el mandato es solo uno. Ahora, entender eso nos va a ayudar a poder desarrollar el ministerio, y como misioneros es importante que lo entendamos. Pregunta, ¿cuál verbo creen ustedes que es el mandato? ¿Id o haced? A ver, yo sé que a ustedes les gusta la grilla, así que vamos a votar. Bueno, ¿quién dice id es el mandato? Levante la mano alto. Yo escuché voces que dijeron eso, así que no sean de los que tiran la piedra y esconden la mano. Id es el mandato. ¿Quién dice haced es el mandato? ¿Quién dice, hermano? ¿Quién sabe? ¿Sí? Bueno, hermanos, el mandato en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento es hacer discípulos. El verbo id está en la misma forma gramatical que el verbo bautizando y enseñando. ¿Hay algún maestro aquí? A veces me da pena preguntar por los maestros porque luego no saben, pero ¿habrá algún maestro aquí? Bautizando y enseñando. ¿Cómo se llaman eso? ¿Se acuerdan en sus clases de español cuando eran niños? Gerundios, ¿se acuerdan? Nos decían los maestros, los verbos que terminan en ¿qué? Ando, yendo. Yo le decía a la maestra, ¿a dónde? ¿Verdad? Sí. Ahora, el verbo id está en esa forma. Entonces se traduciría yendo, hagan discípulos. ¿Sí? Yendo, hagan discípulos. ¿Cómo se llama tu hijo? Asaf, ven tantito, Asaf, por favor. Ahora, miren, ¿están grabando, haciendo algo? ¿O me puedo separar del micrófono? Me puedo separar del micrófono. Ok, bien. Asaf, el verbo yendo, hermanos, tiene la idea, pues te dedicas a estudiar, ¿verdad? Pero vamos a suponer que Asaf está en una escuela pública. Dios guarde la hora, ¿verdad? Pero vamos a suponer que Asaf está en la escuela pública, ¿sí? Gracias. Es que no me gustan los micrófonos. ¿Es para la grabación? Sí, ok. Vamos a suponer que Asaf está en la escuela pública y yo también. El verbo entonces id, ¿cómo lo traducimos? Yendo. La idea es, mientras voy yendo en la vida, en la escuela pública, en el trabajo, en el camión, en el metro, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que hacer qué? Discípulos. Ahora la pregunta es, ¿qué es un discípulo? Generalmente cuando decimos, es que estoy dando un discipulado, ¿qué comunicamos? Que estamos dando unas 2 lecciones para la vida cristiana. Pero realmente la idea de hacer discípulos es hacer un seguidor. No un seguidor mío. ¿Un seguidor de quién? De Cristo. Entonces, si yo soy cristiano, Asaf es inconverso, tienes cara de inconverso, ¿verdad? Mi responsabilidad es hacer de él ¿qué? Un discípulo. Ahora, ¿cómo se llama esta colonia? Centro. Y es la delegación Cuauhtémoc. Pero Asaf vive en la delegación Magdalena Contreras. ¿Qué tiene que hacer la iglesia bautista? ¿Es bíblica bautista? Bautista Antioquía. Yendo hasta donde él está, tenemos que hacer de él ¿qué? Un discípulo. Pero vamos a decir que Asaf es un sursudanés. Está muy chaparro para ser sursudanés, ¿verdad? Sí. Yo también. ¿Qué tiene que hacer la familia Luna? Yendo hasta donde ellos están, les hacemos ¿qué? Discípulos. Ahora, el evangelismo solo es el inicio del proceso de discipulado. Vamos a decir que Asaf es un niño de la ruta o del club bíblico o de lo que usted guste y mande, y su mamá, que no va a fungir como su mamá, ¿puedes venir por favor? Le ganó para Cristo. ¿Quién empezó en Asaf el proceso de discipulado?
No es tu mamá. La hermana Bridget, ¿verdad? Ella comenzó el proceso de discipulado. Ella yendo hasta donde él andaba jugando en el parque, ella yendo hasta donde le ganó para Cristo. ¿Te ayuda alguien con los jóvenes? ¿Quién es? ¿No está? Vamos a suponer que eres tú. Ven hermano, por favor. Ahora, Asaf crece. Ponte a un lado de la hermana. Asaf crece. Y ahora Asaf tiene que ser un seguidor de Cristo cuando él es un joven. No traguen la mentira del diablo que juventud es sinónimo de rebeldía. Hay muchos viejos rebeldes y no son jóvenes, ¿verdad? ¿Sí? No es sinónimo de rebeldía. Él tiene que ser un seguidor de Jesús. ¿Sí me está siguiendo? Y el encargado de jóvenes continúa el proceso de que él sea un discípulo. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, Asaf ya está en edad de merecer. Pastor, ¿nos ayudas, por favor? Y ahora va a recibir consejería prematrimonial. Ahorita yo tengo... Tranquila. Sí. Ahorita que yo entré rápido a la oficina del pastor, para que vean que soy bien fisgón, vi el libro Preparando para el Matrimonio. ¿Sí? Es el libro que yo usaba cuando era pastor para dar consejería. Entonces el pastor le da consejería, pero su maestra de cuando él era niño, ya está más viejita, también le da consejo, y su encargado de jóvenes también le da consejo. ¿Por qué? Porque todos trabajamos en darle ¿qué? Consejo o hacerle ¿qué? ¿Por qué? Él no tiene que ser un buen esposo para que no haga sufrir a la muchacha, ¿verdad? Decimos en Sonora, ¿sí? Sino porque él debe ser un seguidor ¿de quién? De Cristo. Ahora, Asaf ahora tiene hijos. Amén. ¿Sí? El pastor le da consejos, pero vamos a suponer que yo soy miembro de esta iglesia y a él le gusta cómo yo llevo a mi familia. Y se me acerca y me dice, ¿cómo le hace? Entonces yo hago de él un ¿qué? ¿Discípulo de quién? No mío, de Cristo, porque él tiene que ser un discípulo como padre. Y ahora su esposa se enferma y se muere, pobrecito, ¿sabes? ¿Sí? Y aquí hay un viudo en la iglesia, y ese viudo es un viudo piadoso y le da consejo. No nada más el pastor no es viudo, Dios guarde, ¿verdad? No es viudo. Por más que diga, hermano, te entendemos, no es cierto, ¿sí? No entiende. Él tiene su esposa, pero el hermano Panchito, otra vez vamos a usar Panchito, sí le entiende. Ahora Asaf se enferma. El pastor no puede visitar a todos los enfermos de la iglesia, pero tal vez hay hermanas en la iglesia y hermanos que tienen el don de misericordia y vienen con él y sin predicar abren la Biblia, leen un versículo y le ayudan a ser un discípulo de Cristo en medio de la enfermedad. Y Asaf se nos muere. Gracias. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿cuándo empezamos a contar nuestro primer discípulo? Cuando se gradúa. Es fácil contar profesiones de fe. ¿Sí me está siguiendo? Pero discípulos. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, hermanos, ¿qué va a hacer el misionero? Dios aparta y envía a través de la iglesia local a un creyente entregado, capacitado con los dones, a una nación, pueblo o etnia del mundo para desarrollar un ministerio específico, en un lugar específico, en un tiempo específico, y así cumplir con la gran comisión. Pero no se queda ahí, hermanos. Debemos traspasar dicha responsabilidad a un creyente de esa localidad. Segunda de Timoteo 2:2, por favor. Segunda de Timoteo 2:2. ¿Están ahí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora ve ahí, ¿cuáles son las frases enfatizadas ahí? Hombres fieles y sean ¿qué? Idóneos. Ahora, piensen esto, no sé si va a funcionar esto por Canvas, pero hombres fieles es la frase creyentes entregados en nuestra teología. Y luego la palabra o la frase sean idóneos es la frase capacitados con los dones. Hermanos, miren,
uno de los errores que con el amor del Señor, porque yo fui influenciado por americanos, que cometieron fue que nos hicieron dependientes de ellos. Sería un gran error que yo me voy como misionero. Ahora, queremos ir con un equipo, pero debe llegar el momento en que el equipo hace un paso para atrás. ¿Sí me está siguiendo? En el Instituto Práctico de Benecer y Seminario antes eran puros americanos. Antes, los músicos eran ¿qué? Americanos. Los conferencistas, americanos. Pero ya está pasando la responsabilidad. Ahora, desgraciadamente todavía hay iglesias que, necesitamos un carro, hay que voltear hacia el norte. Necesitamos folletos, hay que voltear hacia el norte. Necesitamos, y hermanos, eso no es sabio y por eso es importante traspasar ¿qué? La responsabilidad. ¿Sí? Y esa es la meta de nuestro instituto allá en Hermosillo. Que llegue el punto, el día en que el director, que ahora es un americano, sea un mexicano. ¿Sí? ¿Por qué? Hay que traspasar ¿qué? La responsabilidad. Ahora, hermanos, repetimos todos juntos. Dios aparta y envía a través de la iglesia local a un creyente entregado y capacitado con los dones, a una nación, pueblo o etnia del mundo, para desarrollar un ministerio específico en un lugar específico, en un tiempo específico, y así cumplir con la gran comisión y traspasar dicha responsabilidad a un creyente de esa localidad. Ahora, ¿cuál es el fin de todo eso? No, pues que la pobre gente no se vaya al infierno. En parte. Pero hay una meta más alta y más gloriosa. Y esto, hermanos, es con el fin de que Dios sea glorificado. Efesios, vamos a dejar fuera los pasajes de Efesios 1 y vamos a Efesios 3:20, por favor. Efesios 3:20. Dice la Escritura: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿cuál es la meta final de misiones? La gloria de Dios. ¿Qué debe ser la meta final de la iglesia? La gloria de Dios, porque en la eternidad no vamos a hacer misiones, no vamos a ganar almas, no va a haber aseo. No, hermanos, en la eternidad vamos a estar haciendo una cosa: glorificando a Dios. Ahora, normalmente ya tenemos un léxico cristiano. Pero déjenme preguntarle, ¿qué significa darle la gloria a Dios? Reconocerlo. Normalmente hago esta pregunta porque estoy fuera de la Ciudad de México. ¿De qué color es el ángel de la independencia? Dorado. No hay lugar a dudas en ello. Por si no se acordaba, ahí está, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuál es el color de la columna del ángel de la independencia? Color, sí, de la columna. ¿De qué color es la columna del cemento? Claro, gris. ¿Quién da más? Hermano, ¿sabe qué? No importa. Porque ¿para qué sirve la columna? Ahora, no solo es para sostenerla. Podríamos usar una cubeta de 20 litros. Es para ponerla en alto y que todos a cierta distancia la puedan ver. De hecho, cuando Porfirio Díaz construyó esto, toda esa zona del Ángel de la Independencia no estaba tan llena de edificios y podías verla de lejos. Ahora, si usted está preocupado de qué color es la columna, ahí está. ¿Sí? Ahora, hermanos, misiones debe tener la meta que en el último rincón de esta tierra la gente pueda ver a Dios y humillarse delante de Él. Entender quién es Él y quiénes son ellos. Y caer de rodillas, así como el carcelero de Filipos, y decir: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? La pregunta, hermanos, es: ¿qué está haciendo usted para que en el último rincón de esta tierra el nombre de Dios sea puesto en alto? Dios aparta y envía a través de la iglesia local un creyente entregado y capacitado con los dones a una nación, pueblo o etnia del mundo,
para desarrollar un ministerio específico, en un lugar específico, en un tiempo específico, y así cumplir con la gran comisión y traspasar dicha responsabilidad a un creyente de esa localidad con el fin, la meta final de que Dios sea glorificado. Que el Señor les ayude en cumplir con eso. Y ahora sí, que puedan invertir conscientemente en orar, en ir y en dar. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos das de colaborar contigo en hacer discípulos que te glorifiquen. Usa la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía para que aquí en la Ciudad de México, cual ángel de la independencia, sean una columna y baluarte de la verdad, donde tu nombre es puesto en alto y la gente te reconoce y viene a tus pies. Mi Dios, gracias por el privilegio de exponer tu palabra y los principios que emanan de ella. En el nombre de Cristo, dejo lugar al pastor para que finalice. Tenemos una grande tarea, hermanos, como iglesia local. ¿Por qué no doblar nuestras rodillas, hermanos, ahí donde estamos y decirle: Señor, ayúdanos a llevar a cabo esta tarea, que sin duda alguna, hermanos, es una tarea que se va a llevar a cabo solamente con la gracia y el poder de Dios. Yo sé que varios de nosotros estamos trabajando, damos gracias a Dios por eso, pero Dios te invita también a ti a unirte al trabajo. Hermanos, dice la palabra de Dios que a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué no rogamos ahí donde estamos? No solamente: Señor, ayúdame a poner mi parte, ayúdame a hacer mi parte, mi trabajo, pero también envía obreros, Señor, a tu mies. Hermanos, tenemos mucho trabajo. Gracias a Dios por nuestra iglesia, gracias a Dios por las misiones, pero sin duda alguna, si esto ya es trabajo, hermanos, aún nos queda hacer mucho más. ¿Por qué no decirle a Dios que no solamente nos ayude, pero habrá alguna persona aquí que diga: pastor, yo creo que Dios quiere más allá de eso en mi vida, no solamente que yo ayude, pero yo creo que Dios quiere que yo vaya? ¿Habrá alguna persona aquí que Dios esté llamando de tiempo completo para ir? Tal vez tú digas: yo no sé a dónde, o yo no sé cómo Dios me quiere usar, pero yo creo que Dios me está llamando. Aquí está mi mano, pastor, oren por mí. Alguna persona diría: aquí está mi mano, oren por mí. ¿Alguien? Dios me está llamando, pastor. ¿Alguien? Muy bien. Padre, te damos gracias, Señor, por ser partícipes de tu palabra, Señor, de este tesoro